Llegó el momento. Guatemala hacia la transformación digital. El gobierno de Guatemala manifiesta su firme compromiso con la transformación digital de las instituciones del organismo ejecutivo a través de la institucionalización de medidas, programas y proyectos de gobierno digital como herramienta esencial en la modernización de los servicios, transparencia en la gestión de los órganos de la administración pública y diseño eficiente de procesos, donde el ciudadano resulte ser el protagonista en el proceso de transformación del Estado a través de la creación de un ecosistema de colaboración e innovación, con la participación activa de los distintos sectores del Estado. Se analizan distintos elementos conceptuales y legales en materia de gobierno digital con su respectiva alineación a la Política General de Gobierno 2020-2024. De esa cuenta se llega a la definición del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 con sus objetivos y ejes estratégicos, la hoja de ruta para su implementación, así como el sistema de seguimiento y evaluación con su respectiva estrategia de comunicación. La esencia del gobierno digital es transformar la administración pública. De esa cuenta se espera consolidar un gobierno más robusto, con mayor velocidad para adaptarse al cambio, mayor probabilidad de dar continuidad a los programas, menores costos de operación y mejor eficiencia en la prestación de servicios públicos con un enfoque en el ciudadano. El Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026 está previsto para desarrollarse durante el presente periodo de gobierno. Sin embargo, se busca la consolidación de procesos y resultados a fin de garantizar la sostenibilidad y trascendencia de estos. Los constantes cambios y actualización tecnológica en un mundo globalizado, así como la demanda ciudadana por servicios más eficientes y calidad por parte del gobierno, hace que en el primer año de gestión del doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, en el marco de la Política General de Gobierno 2020-2024, se defina la creación del Plan Nacional de Gobierno Digital 2020-2026, a través del cual se busca abordar de una manera más integral y holística el tema del gobierno digital, como un proceso sostenible y a mediano plazo ante los constantes cambios de la tecnología. Se tiene como prioridad atender y resolver oportunamente las gestiones de los ciudadanos. El Plan Nacional de Gobierno Digital se orienta a atender el pilar Estado responsable, transparente y efectivo, contenido en la Política General de Gobierno con su meta estratégica. Para el año 2023, los 14 ministerios del Estado cuentan con programa de gobierno electrónico, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. No obstante, se busca trascender de un gobierno electrónico hacia un gobierno digital, donde el centro del interés es la atención al ciudadano. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, trabajando en el proceso de implementación digital. Juntos lo lograremos. Bien. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y presentarles nuestro miércoles de webinar. Mi nombre es Daniel de León y tengo el placer de darle la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico CAE. En esta nueva edición, pues nos traen un tema de la nueva modalidad, como le decimos actualmente, y es sobre la situación mundial actualmente y las soluciones que podemos encontrar para poder avanzar en nuestro día a día. Veremos cómo la nube nos ha ayudado a enfrentar la pandemia, ejemplos de su aplicación y qué podemos esperar en el futuro. Para eso tenemos el agrado de presentarles a un experto en el tema, es el magíster Eric Sosa. Él es líder estratégico de nube y director de nube en Latinoamérica Central para Microsoft. La dinámica del día de hoy pues será la misma que manejamos siempre. Vamos a dar la charla y al finalizar pues vamos a dejar un tiempo para poder responder las preguntas. Rogamos a todos poder mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir la charla. Y sin más que agregar, pues le cedo el micrófono al ingeniero Eric. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Daniel. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Gracias, gracias. Buenísimo. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que todos nos podamos ver por ahí.
Denme un minuto. ¿Me confirman, porfa, que ya puedan ver mi presentación? Sí se puede ver ya la pantalla. Ok, gracias, Daniel. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que antes de comenzar quisiera agradecer un poco a la comisión que nos ha invitado hoy a estar con ustedes para platicar un poco del tema, que este tema para nosotros es muy importante. Y la verdad es que nosotros, cuando nos invitaron, dijimos, bueno, ¿cuál es el mejor tema del cual podemos hablar? En lugar de hablar solamente de tecnología, queremos arrancar con una visión un poco de por qué es importante voltear a ver el tema de tecnología, ¿no? Obviamente la comisión está trabajando y como ustedes lo vieron en la introducción, de pasar a un gobierno un poco más digital, ¿no? Eh, y es importante que reflexionemos un poco de inicio cómo es que la tecnología nos ha impactado en el día a día. Más allá de que obviamente todos ya tenemos celular y estamos de alguna forma digitalizados, eso no significa que estemos transformados digitalmente, que son algunas de las cosas con las que a veces nos confundimos, ¿no? Entonces decidimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de poder aportar de nuestro lado? Vamos a tratar de dar una visión hoy en cuanto a la tecnología como un habilitador para varias cosas. Una de ellas obviamente es la resiliencia, otra es, bueno, la aceleración hacia una transformación digital, otra es cómo nos acercamos al ciudadano. Hay muchas visiones del tema de tecnología. Y la idea de comenzar hoy con este tema que ustedes ven acá es cómo la nube nos ha ayudado un poco a enfrentar la pandemia y qué podemos esperar en el futuro. Queremos no solo tocarlo desde un punto de vista, le llamaría yo filosófico, ¿no? Sino de alguna forma dar ejemplos muy claros de cómo nos ha impactado, cómo nos va a impactar en el futuro y qué podemos esperar para obviamente prepararnos de una mejor forma. Quiero decirles que no estoy solo para contarles un poco de la agenda. Yo hablaré un poco del tema del rol de la tecnología, como lo ven por acá, durante la época. Vamos a dar algunos ejemplos, como ven aquí en el punto número 2. Y luego he invitado a un par de expertos que me acompañan hoy, Silvia Chávez, que ya está por acá, que nos acompaña, y Eduardo Sojo. Los dos están ubicados en Costa Rica, que nos van a aportar un par de ejemplos concretos en cuanto a tecnologías ya un poco más aterrizadas, por así decirlo. Y hemos escogido dos de inicio. Obviamente, en otras charlas más adelante vamos a hablar de otras tecnologías, pero aparte de dar un poco la visión y sentar un poco las bases sobre las cuales vamos a trabajar de aquí en adelante, queremos hablar de estas dos tecnologías. ¿Por qué? Porque posiblemente son las que más impacto están teniendo en el día a día y son las que nos pueden dar resultados muy rápido, ¿no? Una de ellas es la automatización de procesos a través de lo que llamamos Power Platform, esa es la primera. Y luego Eduardo va a tocar el tema de inteligencia artificial y manejo de datos muy brevemente. Obviamente, estos dos temas podríamos pasar 2 días enteros hablando y haciendo ejercicios y haciendo talleres, etcétera, pero hoy queremos simplemente dar una visión de cuál es la tecnología, hacer una demo corta de cada una de ellas, más o menos algo de 20 minutos cada uno, para luego aterrizar al final, en donde ya voy a tratar de traer algunas conclusiones finales para qué podemos esperar en el futuro, para tratar de aterrizar esto y decir, bueno, ya vimos un poco cómo nos impacta la tecnología, ya vemos un poco ejemplos concretos, qué podemos esperar de aquí en adelante. Y eso es, para nosotros es importante, ¿no? Creo que Daniel lo mencionó. Yo tengo aquí un monitor donde estoy viendo las preguntas. Creo que Daniel mencionó que al final había un espacio para responderlas. Tenemos más o menos hasta las 10:30. Lo que trataremos nosotros es de cubrir todo hasta las 10:15, 10:10, por ahí, y luego atender las preguntas. Así que, por favor, si tienen una pregunta, la pueden hacer en el chat. Nosotros al final las vamos a tratar de resolver todas, ¿no? Si hay algo que quieran ver más despacio, si hay algún material adicional que quieran ver, si quieren hablar con alguno de nosotros, pues más que abiertos y encantados de poder atenderlas. Entonces, para arrancarnos, miren, antes de obviamente de irnos al tema de tecnología, quisiera arrancar un poco planteando el escenario, qué es lo que todos nosotros vivimos, qué es lo que todos nosotros pasamos cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Y muchos reaccionamos, ¿no? Y muchos no sabíamos muy bien cuánto tiempo era esto. Yo recuerdo que yo tenía, cuando comenzó la pandemia, yo tenía yo lo recuerdo también, yo estaba fuera del país por el tema obviamente el trabajo, uno a veces pasa viajando un poco. Yo regresé la semana anterior, recuerdo muy bien que nosotros nos encerraron, por así decirlo, el 16 de marzo, que se dedica el toque de queda, ya no iba a ningún lugar. Yo el 16, incluso todavía en la mañana, recuerdo que salí y cuando regresé ya habían cerrado todo. Y todos tratamos de adaptarnos, ¿no? Todos tratamos de, bueno, ver cómo resolvíamos. Yo recuerdo la primera vez que fui a un supermercado después del encierro, era algo así como, yo le dije a mi esposa que me sentía que era como una película de zombies, ¿no? Uno entraba, todo el mundo se le quedaba viendo a uno medio extraño, todos con mascarilla, algunos no con las mascarillas blancas, sino esas mascarillas así, de esas que tienen como salidas a los lados, así medio apocalípticas, ¿no? Así medio extraño. Todos tratamos de adaptarnos y todos pasamos por diferentes experiencias. Quizás esa es la reflexión. Algunos
nos aislamos en trabajo remoto, algunos nos aislamos de manera personal. Yo recuerdo que yo dejé de ver incluso a mis papás por un buen tiempo y si bien las llamadas por videoconferencia resolvieron, sí me hacía falta verlos. Entonces el tema de aislamiento era un poco complicado, ¿no? Obviamente hubieron retrasos en algunos de los servicios que estábamos esperando, el tema de las entregas, el supermercado al inicio, ni les cuento, fue toda una odisea, ¿no? Obviamente teníamos agilidad limitada en cuanto a cómo podíamos operar, pero también hubieron cosas que todos nos dimos cuenta, tal vez de inicio, ¿no? Que aparecieron nuevos modelos de negocio digitales, ¿ok? Quizás no tan sofisticados como si los hubiéramos planeado, por así decirlo, cuando uno planea algo de inicio a fin, etcétera, y lo hace de una forma más consciente, sino una forma como reactiva, ¿no? Yo recuerdo que aquí donde vivo hay un señor que reparte fruta y me imagino que ustedes vivieron experiencias parecidas y de repente el señor dejó de venir, pero cuando empezó a venir, resulta que el señor ya tenía WhatsApp, recibía pedidos por WhatsApp, te dejaba las cosas en la puerta, tú le pagabas igual, ahí medio que le pasabas el dinero por fuera. Aparecieron nuevos, y eso es tal vez el ejemplo más básico de un negocio digital, entre comillas, porque realmente estaba usando nada más un canal digital, todavía no aceptaba medios de pago digitales, pero digamos, empezaron a experimentar con cosas que más adelante yo creo que en el corto plazo se van a quedar. Si bien ahora el señor ya viene más normal y ya podemos, digamos, de una forma más controlada, ya nos acostumbramos a la situación, él sigue con su modelo de anticipar pedidos vía WhatsApp. Y era una persona que antes lo hubiera podido hacer, sí, pero esta situación lo obligó a voltear a ver a la tecnología como un medio para poder seguir su negocio, ¿ok? Obviamente hubieron muchas necesidades que tuvimos que ir cubriendo, ¿no? Necesidades de emergencia y todos las pasamos. Todos empezamos a hacer pedidos en línea, todo el mundo empezó a ver el tema de horarios, cómo movernos. Es decir, aquí vemos un abanico de cosas que posiblemente uno habrá experimentado. El tema del trabajo remoto, nosotros, para contarles un poco, cerraron las oficinas el 16 de marzo, como les comento, no hemos vuelto a la oficina, ¿no? Y pareciera que en este año no vamos a volver, no me quiero anticipar, pero todo parece indicar que posiblemente regresemos hasta el otro año. Así que nos estamos acostumbrando también al trabajo remoto. El hecho de dar presentaciones así como esta, también nos estamos adaptando, ¿no? Porque antes era más común llegar a una oficina, ver a la gente, salir. Entonces, este abanico de cosas que estamos pasando, la verdad es que cada uno lo experimentó de una forma diferente. Ahora, ante estos retos, ¿cómo puede ayudar y cómo ayudó la tecnología? Para que reflexionemos un poco. Primero, hay que entender que no todos estamos en la misma situación, ¿ok? Según McKinsey, lo que y este es un estudio que se presentó en abril del año pasado, es decir, ya lleva más de un año, todos pasamos por este umbral de 5 cosas. Primero resolvimos, ¿ok? Primero dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos el asunto este de trabajar de forma remota? Como podamos, como Dios nos ayude, pero resolvimos. Eso fue lo primero que hicimos. Segundo es resiliencia. Es decir, cómo resolvimos el tema de estar en nuestra casa y con canales digitales y luego cómo podíamos seguir nuestro negocio funcionando de una manera más o menos normal. Es decir, cómo caminamos, los que pudieron. La verdad es que también hay historias un poquito tristes porque hay unos que no pudieron dado el negocio, ¿no? Pero digamos, de alguna forma, los que se pudieron seguir fue un tema de resiliencia. Luego es, bueno, ya todos cómo regresamos. Nos acostumbramos a la situación, nos preparamos de una mejor forma, las medidas tanto higiénicas como sociales cambiaron un poco, nuestros protocolos sociales incluso cambiaron. Obviamente yo no soy antropólogo, pero incluso me imagino que hay ciertas costumbres que van a cambiar, ya no nos saludamos de mano ni de abrazo, ya la mayoría usamos el puño. Incluso esas costumbres sociales para el retorno nos estamos adecuando, ¿no? A veces incluso es un poco extraño, pero creo que cada vez lo vemos más normal. Yo me recuerdo que las primeras veces que empecé a ver a compañeros, sobre todo a familiares o amigos, ¿no? Y amigos de la oficina, que uno, bueno, llega a la oficina y a las mujeres las saluda de beso, uno ya no, así como que se acerca y será o no será, y como que esas costumbres empiezan a cambiar, ¿no? Y esa parte del retorno va a ser importante. La tecnología también nos está ayudando en esa parte, ¿no? Luego es, bueno, ¿cómo nos reimaginamos? ¿Cómo, dada la situación pasada, de que resolvimos, seguimos adelante, cómo ahora reimaginamos nuestro negocio? Y creo que aquí la comisión está jugando un papel súper importante. ¿Cómo reimaginamos los procesos de aquí en adelante? ¿Cómo nos volvemos un gobierno más digital? ¿Cómo volvemos empresas más digitales? ¿Cómo facilitamos canales digitales al resto? ¿Por qué? Porque ellos van a reimaginar su negocio. Y eso es súper importante. Y por último es obviamente cómo reformamos, que ya es un poco de
De aquí en adelante salimos, reimaginamos el negocio y bueno, cómo reformamos un poquito las reglas de aquí en adelante. Y posiblemente muchos de los países que ya están saliendo más adelante están por allá. Yo les diría que en el caso de Guatemala estamos todavía entre el 3 y el 4, ¿sí? Estamos regresando, algunos medio que medias, y algunos ya están totalmente reimaginando su negocio. Y es importante que obviamente entendamos que la tecnología en estos dos pasos juega un paso fundamental. Pensemos un poquito en la primera fase, lo voy a pasar muy rápido porque realmente es algo que ya estamos súper acostumbrados y de alguna forma ya vimos ejemplos muy concretos. Ya a estas alturas del partido, como solemos decir, luego de más de año y pico de estar así, creo que ya todos entendimos un poco cómo es que la gente resolvió, pero veamos algunos ejemplos. La tecnología nos ayudó en 3 cosas. Primero es cómo respondimos a la crisis. Así de sencillo. Sea como sea, si tú estabas trabajando, bueno, cómo seguías trabajando por remota, si estabas en la universidad, cómo seguías estudiando online. Si no tenías medios online, yo vi incluso gente que se llevaba cosas impresas a su casa, no sé, cada quien resolvió como pudo. La tecnología nos puede ayudar en esa parte, nos ayuda en esa parte. Segundo es cómo se empoderaron trabajadores y estudiantes remotos. Es súper importante entender eso, ¿ok? Porque primero resolvimos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Ver a mi profesor online, ¿sí? Y aparecieron un montón de herramientas. Aquí no quisiera en este momento hablar de herramientas, aparecieron un montón. Pero cuando nos dimos cuenta que esto iba a quedar más adelante, como que repensamos un poquito si la herramienta que estábamos usando era adecuada o no. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que teníamos necesidad de más cosas. Ya no es simplemente vernos y oírnos, como nos estamos viendo y oyendo en este momento nosotros, sino que son más cosas, como chateo en línea, como comparto documentos, como asigno tareas, como doy seguimiento a los proyectos. Hay más cosas que ver, ¿sí? Y obviamente nos está ayudando a movernos hasta adelante. Quisiera cubrir un poquito estos 2 primeros puntos, ¿no? Respuesta rápida a la crisis, hay muchos ejemplos concretos, muchísimos ejemplos concretos. Yo me voy a quedar, por ejemplo, con cómo nosotros a nivel, y lo digo no solo en el caso de Guatemala, sino en el caso de lo que nosotros vimos en la región, son ejemplos de cómo de manera digital muchos de los centros de ayuda y atención temprana se lograron unir. ¿Okay? Aparecieron bots de ayuda, incluso hubieron bots de diagnóstico, en donde por ejemplo, uno abría el WhatsApp, decía, me siento mal, tengo estos síntomas, y el bot, de alguna forma, con cierta inteligencia artificial atrás, trataba de inferir si usted podía o no tener COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque era importante que liberáramos un poco los canales tradicionales como era el teléfono. ¿Por qué? Porque no había suficiente gente para atender. Aparte que no era tan rápido, ¿no? Aparte que no era 24/7. Un bot puede estar todo el día trabajando y haciendo este tipo de interacciones. Eso era lo importante, cómo conectamos esos canales digitales. Ejemplos concretos incluso que a mí me gustaron mucho, la aplicación que lanzó la Cruz Roja, si no lo han visto, es una aplicación que no solo coordinaba el tema de diagnóstico, aquí hicimos un screenshot, ustedes lo pueden luego buscar, sino que incluso coordinaba ayuda dentro de los diferentes centros. ¿Por qué? Porque en el tema de COVID pasó mucho lo que sucede en los desastres naturales cuando no están planeados, ¿no? Sucede el desastre, no está planeado, reaccionamos, de repente pedimos donaciones porque es algo que pasó muchísimo, donaciones de camas, donaciones de respiradores, y luego, bueno, ¿cómo coordinamos todos esos recursos? ¿Quién tiene qué? Y eso yo viví de cerca una situación así cuando fue el terremoto de El Salvador. Yo recuerdo que nosotros hicimos una aplicación para coordinar cómo las diferentes donaciones estaban llegando a los lugares apropiados con una aplicación, y en ese tiempo era en Excel, o sea, así eso fue hace buen rato ya. Pero de alguna forma eso es algo que hubo que solucionar, ¿no? Y la Cruz Roja hizo muy buen trabajo con una aplicación que la sacaron tiempo récord, una aplicación salió más o menos en mes y medio, que coordinaba recursos, coordinaba dónde estaban lugares libres, qué tipo cuando se necesitaban donaciones, qué tipo de donaciones se necesitaban, dónde estaban ubicados. Si tú estabas en un centro de acopio que tenía exceso de algo y a otro centro le hacía falta, cómo se coordinaban las entregas entre los diferentes centros. Entonces, es un buen trabajo. Es una aplicación que sirvió para el manejo de la crisis. ¿Okay? Para el manejo de ese momento en donde la verdad es que hacer esto de forma humana usando, como les digo, en aquel tiempo eran hojas de Excel, hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque la magnitud del evento era demasiado grande, ¿sí? Era demasiado grande. Entonces, eso es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, si que lo quieren buscar más adelante. En el tema de cómo nosotros empoderamos trabajadores y estudiantes remotos. Cuando digo nosotros me refiero a los que estamos en el área de tecnología, ¿no? Básicamente, nosotros lo que hicimos es tratar de ofrecer
a la ciudadanía muchas de las herramientas que le servían a la gente para poder seguir haciendo su trabajo. Lo que era sumamente importante era cómo yo continúo haciendo. Muchos pudieron seguir y muchos se dieron cuenta, yo la verdad es que lo he oído cada vez más, muchos se dieron cuenta que la tecnología básicamente lo que me ofrecía era poder seguir conectado de manera segura entre empleados, entre clientes, con todo el resto de la comunidad. Era tan así que no la había yo considerado, y ahora que la crisis me movió a verla así, me doy cuenta que es una opción totalmente viable. Y cada vez oímos más gente que dice, mi oficina se está moviendo a un modelo híbrido. A veces vamos, a veces no. Y hay oficinas que cada vez se están moviendo más a, nosotros ya no vamos a ir. Los empleadores se dieron cuenta que esto era un modelo totalmente viable, que la gente obviamente seguía trabajando bien, la podían ver, la podían monitorear, podían hablar, podían seguir proyectos. Por lo que la solución viable de seguir así, la verdad es que es factible, ¿ok? Entonces es sumamente importante. Este es un meme que yo vi hace un montón de tiempo y me lo quedé porque la verdad es que me gustó mucho y hacía la reflexión. Imagínense que esto hubiera pasado hace 18 años, ¿ok? Usted hubiera estado en su casa con un teléfono como este, para los que ya llevamos un tiempo en esto y que usamos un teléfono como este, hubiéramos estado en nuestra casa con una línea telefónica, con un montón de mensajes de texto y posiblemente solo con cierto número de horas para llamar sin costo. No solo hubiera sido carísimo, sino posiblemente hubiera sido bien poco productivo. ¿Ok? Afortunadamente el estado de la tecnología permitió que siguiéramos conectados. ¿Ok? Afortunadamente el estado de la tecnología era otro. Estos escenarios que estamos viviendo ahora, hace algunos años hubieran sido inimaginables. El tema de conexión, y pensemos, el tema de conexión. Y ahorita ustedes me están viendo, están oyendo mi voz, están viendo mi presentación, hay mucha gente conectada, esto es en tiempo real, etc. Esto hace algunos años no hubiera sido posible. O no por lo menos con el estado que está hoy. Esto hubiera sido sumamente inviable. Así que gracias a que la tecnología estaba en el estado en el que está ahora y que obviamente hoy está mucho mejor que hace un año, los escenarios son muy, muy plausibles, ¿ok? Y la cosa que podemos hacer también. Ahora, cuando pensamos un poco en cuál tecnología debo usar, y esto lo vamos a amarrar con charlas más adelante, y por eso lo decía aquí, hay que pensar un poco qué es lo que quiero lograr, ¿ok? ¿Se recuerdan de las fases de McKinsey al inicio? Primero resolvimos. Si a mí herramientas como, no sé, WhatsApp me hubieran resuelto, yo por ahí era que me hubiera reunido con mis amigos, ¿no? De repente nos dimos cuenta que era algo más que verse y oírse. De repente nos dimos cuenta de que ya resolvimos, pero ahora reimaginemos. Y aquí me di cuenta que quiero ver a la gente y oírla, ahora reimagino mi negocio y digo, no solo quiero verla y oírla, eso no es suficiente. Eso es una herramienta de comunicación. Yo lo que realmente quiero es colaborar con la gente que está dispersa. Y por eso aparecen un montón de herramientas. Obviamente estamos usando hoy una que ustedes usan, que es Teams, que agrupa no solo la parte de ver y oír, sino que agrupa un montón de cosas más, que se vuelve una plataforma de colaboración, y es lo que nos va a comentar Silvia un poco más adelante, para cómo crezco a partir de esa plataforma. Y no simplemente veo y oigo a la gente, sino que encima colaboro. ¿Okay? Para reflexionar un poco, hay que pensar cuáles son las necesidades que cada empresa tiene. ¿Ok? Y me repito aquí un poco, no es simplemente ver y oírse. Es, primero, por ejemplo, cómo me uno a procesos que en papel no son suficientes, ¿no? Cómo hago seguimiento a las actividades de cada uno de mis colaboradores. Eso es una necesidad que todos tenemos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo hago que esto sea seguro? ¿Cómo garantizo que la información no salga de mi dominio? ¿Cómo garantizo que nadie más se meta? Y posiblemente, si alguien entrara y lo viera en la charla de hoy, posiblemente no tenga un gran impacto en seguridad, porque esta es una charla más de tecnología, pero imagínense si ustedes estuviéramos teniendo una discusión del presupuesto o de algo más delicado, eso sería un tema que obviamente tenemos que proteger. ¿Okay? Tenemos que alinear metas y objetivos como equipo, no es simplemente vernos y oírnos. O sea, lo que voy con todas estas reflexiones es que es bien importante que dentro de las, obviamente, capacidades que cada una de las empresas que se van a transformar de forma digital analicen es qué necesito para que mi negocio se reimagine y se reforme. ¿Necesito simplemente ver y oír? Bueno, eso es posiblemente cualquier herramienta sirve, hasta
Hasta el Facebook Live sirve si eso es lo que quiero, hasta el Instagram Live. Pero si yo lo que quiero es colaborar alrededor de mis soluciones, atar mis procesos, reducir tiempos, reducir costos, moverme al siguiente nivel de uso de la tecnología, lo que necesito es otra herramienta. Y esa reflexión es sumamente importante. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Obviamente las consideraciones de seguridad igual son sumamente importantes. El tema de regulaciones, el tema de cuáles son los objetivos de compliance que tengo que cumplir. Hay un montón de cosas de estas. ¿Sí? Ahora, pasando un poco ya a la parte de manejo de crisis, quisiera hablar un poco de la detección y el tratamiento. ¿Cómo es que las tecnologías nos están ayudando? Y este punto lo estamos tratando porque obviamente nos van a servir más adelante. Y aquí obviamente esto está poblado de tecnologías. Para que veamos un poco cuáles son las 10 tecnologías que están ayudando a combatir el COVID o el efecto de la pandemia, hay muchísimas, ¿no? La primera es, y ocupando el primer lugar, y por eso es que Eduardo más adelante nos habla un poco del tema, es inteligencia artificial. Aquí no necesito ahondar mucho, creo que ya todos lo vivimos en el día a día. Blockchain igual. O sea, el tema de blockchain más allá de lo que es criptomoneda, que últimamente ha estado muy por todos lados, más allá del tema de criptomoneda, blockchain como tecnología, y si no la conocen, más adelante podemos hablar un poco de eso, blockchain como tecnología de seguridad, ¿ok? Y de obviamente unir las diferentes cadenas, ya sea de valor, de suministro, para controlar de mejor forma, digamos, que los mecanismos de transición, es sumamente importante y está siendo usado en todos lados. Chatbots, como les mencioné al inicio, que es parte de inteligencia artificial, realidad aumentada, virtual o mixta, se está utilizando bastante también. Impresión 3D, y hay alguien que me preguntaba el otro día, mira, pero impresión 3D, ¿para qué se está usando? Y la verdad es que cuando nosotros vemos impresión 3D más allá de lo que nosotros nos imaginamos de prótesis y ese tipo de cosas, que es lo que típicamente se habla, la impresión 3D nos está ayudando incluso a hacer aparatos pegados a las puertas que nos sirven para abrir la puerta de una forma distinta. El otro día vi yo, por ejemplo, un aparato hecho obviamente una impresión 3D en plástico que uno pegaba a la parte de abajo de la puerta y eso me permitía a mí abrir la puerta con el pie. ¿Por qué? Porque obviamente nadie quería tener contacto con las manecillas. Entonces, parece extremo, pero en el momento en el que no entendíamos cómo funcionaba este tema, no sabíamos el tema de gel y bla, 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 como que nos agarró un poco la paranoia y la impresión 3D nos resolvió muchísimo esas interacciones que teníamos con objetos en el mundo real, ¿no? Drones. El gobierno de China, por ejemplo, liberó una serie de drones que están caminando no caminando, sino volando por la calle y van detectando quién tiene fiebre y quién no. Ese es un tema bastante avanzado, ¿no? El tema de RPA o automatización de procesos, robótica, videoconferencias, este es un ejemplo. Obviamente el tema social media para la parte de interacción, sumamente importante, y 5G. 5G como la próxima evolución de, obviamente, transmisión, también nos está ayudando. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que estamos generando es enorme. ¿Ok? La relación entre anchos de banda, entre 4G y 5G es más o menos de 10:1, más o menos por ahí anda el tema. Obviamente esto nos da mayores capacidades para poder transmitir datos y para poder descargar datos. Y con la cantidad de gente que está conectada y que está teniendo este tipo de conversaciones, es sumamente importante. Y no hablo solo de este tipo de cosas, hablo incluso de servicios de streaming. Todos nos movimos hacia servicios de streaming, ¿no? Dejamos de ir al cine, pero utilizamos más cosas como Netflix, Disney Plus, HBO, Hulu, lo que sea. Entonces, si ustedes tratan, por ejemplo, de monitorear cómo se comporta su red en cada una de sus casas o en donde vivan, en los sábados por la noche ya es estadístico, se degradan horriblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo está conectado. Con 5G posiblemente eso, si ya tuviéramos todo en 5G, posiblemente eso pasaría menos, ¿ok? Algunos ejemplos, inteligencia artificial, rapidito. ¿Cómo nos está ayudando? Quisiera aquí darles algunos ejemplos bien concretos. Vigilancia de enfermos, sumamente importante. Asistentes de salud virtuales, los que les decía, algún tipo de no quiero llamar predicción porque no es la palabra correcta, pero digamos diagnóstico. Eso es importante. Inteligencia artificial para diagnóstico, lo que les decía. Reconocimiento facial y detección de fiebre, lo hemos visto ahora. Entramos a un centro comercial y si nos damos cuenta tienen unas camaritas donde aparece nuestra cara y nos aparece la temperatura en la que estamos. Esos son servicios cognitivos de inteligencia artificial. Eso no hubiera sido posible antes, ¿no? Si no tienen esas cámaras que usan, bueno, utilizan a la gente que está en la entrada y le mide a uno la temperatura, ¿no?
drones y robots inteligentes, inteligencia artificial para la investigación. Obviamente eso es lo que se está usando y mucho de, obviamente, el hecho de que tengamos una vacuna tan rápido se debe mucho al uso de inteligencia artificial, ¿sí? Muchísimo. Si han estado leyendo el tema, incluso cuando salió el tema de la vacuna y por qué tan rápido y etcétera, una de las razones principales de por qué los tiempos se acortaron tanto, o sea, más allá de que hubo mucha inversión y todo el mundo como que estaba de acuerdo en que esto es lo que tenemos que investigar en este momento, cosa que yo no sé si haya otro hecho histórico en donde todo el mundo se puso de acuerdo en buscar una cura para algo, creo que no, pero eso explica mucho de por qué la vacuna salió tan rápido, ¿no? Obviamente el tema de trazabilidad de la información es sumamente importante, tema para el tema de diagnóstico, ¿no? Veamos un ejemplo concreto. Este es un ejemplo que hizo uno de nuestros socios para que vean cómo el servicio de inteligencia artificial nos puede ayudar un ratito. Es un video bien corto. Este video muestra varias cosas, algunas de las que hemos visto ya, ¿no? El tema de temperatura, el tema si tiene mascarilla, pero también muestra algo importante. Se dieron cuenta cuando la gente caminaba al mismo tiempo, medía la distancia a la que estaba una persona de la otra. Con esto uno podía prevenir de alguna forma el hecho de que hubieran grupos juntos, ¿no? Y menos sin mascarilla. Entonces, la inteligencia nos está ayudando para esa parte. La parte de vigilancia de enfermos, igual estamos vigilando camas, si la gente está dejando su cama, quién está teniendo problemas para respirar, etcétera. Todo esto que es parte de lo que llamamos servicios cognitivos, ¿no? Que es parte de los servicios de inteligencia artificial son sumamente importantes, ¿ok? Obviamente el tema de diagnóstico, no quisiera detenerme ahí. Y el tema de trazabilidad, que fue otro de los temas súper importantes. Aquí hay una solución bastante interesante que apareció hace poco en una revista especializada, la lanzaron y a mí no se me había ocurrido, pero es una solución sumamente fácil, por así decirlo, en donde básicamente lo que se hace es que a cada persona, utilizando dispositivos móviles que están conectados a la nube, se convierte su dispositivo en un dispositivo de beacon, ¿no? Que es una tecnología que está por ahí dormida. La verdad es que los beacons siempre han existido, bueno, no siempre, pues, pero hace un tiempo han existido y tenían muy poco uso y de repente a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si cada una de estas personas se convierte en un transmisor de beacons? Que la verdad es que corren todas las plataformas de forma tal que todos recibimos, todos transmitimos y yo puedo generar tablas como esta, ¿ok? En donde yo sé de quién estuve cerca a nivel de beacons, ¿no? A nivel de tokens. Entonces, de repente, si yo decía, resulta que la persona, la primera persona, resulta contagiada, yo con una tabla como esta y utilizando beacons puedo sacar toda una trazabilidad de con quién estuvo cerca y mandarles un aviso. Oye, una de las personas que estuvo cerca de ti hace 2 días resulta que dio positivo, por ejemplo. Eso ahora no, la verdad es que soluciones así son básicamente, por así decirlo, anecdóticas, ¿no? Te preguntan con quién estuviste y uno empieza a recordarse. Bueno, tal día estuve con y estuvo tal y no, la tecnología puede resolver eso de una forma más certera, ¿no? Entonces, ya para pasar a ejemplos más concretos, aquí sí le quiero dar la palabra a mi compañera Silvia Chávez, que ya nos va a presentar un poco, como les decía yo, lo que es Power Platform. Silvia, todo tuyo. Gracias, Eric. Buenos días a todos y muchísimas gracias por el espacio de tiempo. Si quieres, dejo de presentar yo y ya te doy la... Dale, ya les comparto. Gracias. Me confirman, por favor, si me escuchan bien y si pueden ver mi pantalla. Perfecto, Silvia. Genial. Bueno, para conversar un poco y continuando con lo que mencionaba Eric y escuchando la conversación de Eric, tuve un recordatorio de una interacción que tuve con mi hija
Tengo una niña de 2 años y el otro día veníamos de camino y veníamos escuchando radio porque no había internet. Y me acuerdo que decía, no, mamá, pero yo quiero escuchar tal cosa. Y yo dije, bueno, nosotros hoy, hace muchos años, ¿verdad? No vivíamos en el tiempo del streaming. Ahora Eric comentaba, ya no vamos al cine, escogemos otras opciones, pero como, ¿verdad? También ahora estas nuevas generaciones, ¿verdad? E inclusive otras que vienen en el camino, van a nacer ya con estas cosas como preconocidas y no viendo otros escenarios. Para conversar un poquito acerca de toda la parte de automatización, les voy a conversar acerca de la nueva realidad y desafíos, un poco, ¿verdad? Agregando a lo que nos ha venido comentando Eric, también por qué Power Platform es una plataforma para todos y cómo funciona, para ver un escenario ya un poquito más a detalle. Acercándonos en relación a la parte de nuestra realidad y desafíos, como veníamos comentando, bueno, sabemos que ha sido un proceso para que las instituciones y las empresas vengan en función de buscar temas de resiliencia, ¿verdad? Y cómo las empresas y las instituciones han buscado opciones para adaptarse a los cambios recientes. ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado, ¿verdad?, que las aplicaciones empresariales tradicionales no proporcionan la resiliencia que se requiere hoy en día, ¿verdad? Como veníamos viendo escenarios, por ejemplo, hoy hemos identificado que va a haber un cambio importante en los escenarios que sea posible hacia el trabajo remoto, ¿verdad? Después de que se normalice la situación, ahora Eric comentaba, todavía muchas empresas no ven el retorno a las oficinas, pero cuando todo esto pase, ¿verdad? Se identifica que va a haber un 48% de los empleados que continuarán trabajando de forma remota. Entonces, es un aprendizaje que tenemos que llevar hacia adelante, ¿verdad? Y hacia mantenerlo. Y anteriormente, ¿verdad? De la pandemia, las empresas que estaban más centradas en la parte de la eficiencia, ¿verdad? Fueron más frágiles en el proceso de cuando llegó todo el tema de la pandemia, el COVID, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos llegado? Bueno, ¿cuáles son las expectativas de experiencias digitales? ¿Qué sucede? Bueno, un poco el ejemplo que comentaba al inicio de la presentación. Actualmente el 35% de la fuerza de trabajo viene siendo millennials, son nativos digitales, están acostumbrados a trabajar desde una plataforma web, desde una aplicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la demanda de la necesidad de esas aplicaciones de formas más sencillas de trabajar procesos del día a día? Hablemos de procesos del equipo de recursos humanos, una solicitud, por ejemplo, de vacaciones, de procesos de autorización dentro de las instituciones, ¿verdad? Cómo podemos venir a agilizar e inclusive a cambiar la perspectiva hacia la digitalización en función de que anteriormente sabemos que muchos de esos procesos eran en físico, ¿verdad? Se entregaban documentos y cómo tenemos que y podemos llevar hacia esos cambios. Adicional también, ¿verdad? Conversar acerca de cómo se ha venido visto impactada la economía y, ¿verdad? Cómo eso también nos lleva a pensar y analizar cuáles son los cambios que debemos de hacer hacia adelante. ¿Qué sucede? Bueno, el desarrollo tradicional ya no es una opción. Estos constantes cambios requieren una ejecución muchísimo más rápida. La demanda digital crece de forma mayor a las limitaciones, digamos, que existen a nivel de el equipo de desarrollos, el equipo técnico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros identificamos que soluciones como las que estamos conversando con Power Platform vienen a resolver este tipo de. ¿Y por qué? Porque como les comentaba, Power Platform es una plataforma de todos. En muchos escenarios, cuando vemos aplicaciones o funcionalidades construidas, pensamos en que se tiene que iniciar de cero, en que tenemos que trabajar un código palabra por palabra, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que con este tipo de soluciones que son bajo código, lo que tenemos es poder llegar a tener lo que nosotros llamamos desarrolladores ciudadanos, donde ya no solo va a trabajar el equipo de TI, sino cada una de las áreas, recursos humanos, compras, etcétera, ¿verdad? Pueden venir a aprender y llevar
la realidad, las necesidades que tengan, ¿verdad? En función de construir esas aplicaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, acá vemos las aplicaciones de las que estamos hablando. Estamos hablando de Power Apps, Automate, Virtual Agents y Power BI. Algunos de estos puede que ustedes los hayan visto, hayan conocido, ojalá hayan tenido oportunidad de participar de nuestros entrenamientos, si no, luego nos pueden preguntar, ¿verdad? Porque hemos tenido entrenamientos constantes de nuestra plataforma, pero ¿qué es lo que nos trae? Bueno, uno, hay escenarios que pueden ser completamente sin código, donde vamos a poder trabajar como cuando trabajamos en el día a día construyendo un PowerPoint. Vamos a ver opciones que vamos a poder tomar y arrastrarlas, ¿verdad? Para presentarlas, para mostrarles bajo código, que es donde podemos también ya agregar ciertas fórmulas, por ejemplo, las fórmulas que utilizamos en Excel, y ya vamos a generar una aplicación con un poquito más de funcionalidades, ¿verdad? Y siempre bajo el desarrollo y la extensibilidad que nos da Microsoft, ¿verdad? Entonces vamos a poder llevar esos procesos hacia adelante. ¿Qué tenemos? Vamos a poder tener conexión entre los silos, ¿verdad? Tenemos diferentes sistemas que hoy se utilizan, que posiblemente hoy se trabajan por diferentes áreas, en muchos escenarios en islas por separado, ¿verdad? Entonces, parte de lo que venimos a sugerir o a mostrarles que podrían llegar a hacer es poder trabajar en esa unificación. Aprovechando la tecnología actual, ¿verdad? Muchas de las funcionalidades que estamos conversando las tienen ustedes disponibles. Vamos a poder trabajar con servicios en nube, ¿verdad? Con actualizaciones constantes. Vamos a poder estar conectados a los sistemas legacy que ustedes tengan, sistemas financieros, etcétera, ¿verdad? Y también parte, y uno de los temas más importantes cuando nosotros hablamos de Power Platform, ¿verdad? O de soluciones de bajo código, es poder empoderar a nuestros empleados, donde vamos a poder tener esos desarrolladores de negocio o desarrolladores ciudadanos, que son personas que no necesariamente tienen que haber llevado una carrera de informática, de programación, y que van a poder generar y crear esas nuevas aplicaciones para agilizar los procesos del día a día. También ir escalando en niveles, ¿verdad? Y poder interactuar con esos desarrolladores ya más profesionales de IT y poder generar esa fusión de equipos, ¿verdad? Para trabajar en conjunto y poder resolver esos procesos y esos requerimientos de automatización que se tengan. De ahí, ¿verdad? Cómo vamos a poder generar y crear soluciones ágiles para los desafíos que se tengan en el día a día, ¿verdad? Identificando cuáles son los procesos que se quieren automatizar, que hoy posiblemente continuamos, ¿verdad? Realizando de manera física, con impresión de documentos, con que se envían tal vez algunos correos, cómo todo se puede venir a digitalizar para que las aprobaciones sean por medio de Teams, con firma electrónica, etcétera, ¿verdad? Algunos ejemplos que podríamos tener. De ahí vamos a entrar un poco a visualizar cómo funciona la plataforma. Algunos ejemplos de escenarios que podríamos tener. Bueno, vamos a poder desarrollar soluciones de productividad del personal, ¿verdad? En función de agilizar los procesos del día a día, modernizar los procesos basados en papel, que les he venido comentando, automatizar los flujos de trabajo centrados en procesos y personalizar y ampliar los sistemas existentes. Esos son algunos ejemplos que podemos trabajar. Acá tenemos algunas declaraciones de instituciones de gobierno alrededor del mundo que han podido realizar ciertas optimizaciones de procesos, dentro de las cuales han podido mejorar la eficiencia, reducción de los informes realizados, ¿verdad? Con toda la optimización que les da Power BI, también respuesta en rendimiento en tiempo real, ¿verdad? Y cómo pueden responder también con toda la parte de Power Platform de una forma más ágil. Viéndolo cada una de las soluciones y las plataformas, vamos a entrar en un escenario donde vamos a poder visualizar ejemplos muy rápidos. Acá lo que tenemos es una visualización de un Power BI que lo que nos viene es a mostrar
cómo yo puedo seleccionar las opciones, cómo ya puedo filtrar el reporte, adentrarnos en cierta información, tener imágenes, diferentes tipos de reporte y de análisis de la información, y de ahí ver de dónde vienen los datos, ¿verdad? Que finalmente pueden ser las diferentes fuentes de datos que ustedes tengan y cómo llevamos esa información hacia esta visualización que nos ayude a poder generar la toma de decisiones, las acciones que podamos tener hacia adelante. De igual forma, acá vemos como súper sencillo podemos construir una aplicación. En este caso ya se tienen toda la información de el contenido, cómo se visualiza. Entonces lo que hacemos es solamente seleccionar las opciones a la izquierda y trasladarlas hacia el panel de diseño. Como ven, y como comentábamos, es casi como trabajar en PowerPoint, ¿verdad? Ya toda la información está de forma visible y podemos ya aquí trabajar un escenario de vista previa, etcétera, ¿verdad? Entonces acá con esos clics ya construimos una aplicación, claramente con toda la información que ya teníamos, ¿verdad? Parte de lo que nos da este tipo de soluciones es poder utilizar plantillas ya preconstruidas con conexiones a ciertas fuentes de datos que son utilizadas regularmente. De igual forma, acá vemos cómo con Power Automate podemos generar conexión, en este caso, por ejemplo, con Teams. Ahí en la imagen podemos ver algunos de los conectores que tenemos. Tenemos ya más de 300 conectores preconstruidos que ya vienen con escenarios que nos dan opciones de agilizar. Por ejemplo, acá estamos construyendo un post en Teams, ¿verdad? En base a ciertas informaciones que tenemos. Básicamente, si vemos, es solamente ir agregando las opciones. Podemos agregar opciones de si pasa una situación u otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseamos que suceda? Y finalmente, ¿verdad? Cómo eso nos va a generar el resultado que andamos buscando. La parte de agentes virtuales, que era algo que también Eric mencionaba, es una de las opciones que tenemos para poder tener esos asistentes virtuales ya sea externo a los ciudadanos o también interno. Por ejemplo, acá en Costa Rica, el Ministerio de Hacienda utiliza hoy Virtual Agent para todas las consultas frecuentes de los ciudadanos. Entonces ahí las personas pueden entrar y consultar, ¿verdad? Por ahí tener información. ¿Qué sucede? Que es de igual forma una plataforma que no requiere iniciar de cero de código, donde vamos a construir una serie de tópicos, ¿verdad? Que le puede generar diferentes opciones para que el ciudadano pueda navegar y resolver la llamada o inclusive una interacción mayor, ¿verdad? Otro de los temas que queremos comentar es que Power Platform trabaja en conjunto con Teams y que una de nuestras conversaciones es idealmente trabajemos juntos, ¿verdad? Con ambas plataformas. Podemos ver también escenarios de cómo podemos trabajar con nuestras soluciones de Power Platform dentro de Teams. Si ven, acá estoy dentro de la pantalla de Teams y estoy de igual forma construyendo un Power App. ¿Eso que nos da? Nos da la opción de no necesariamente navegar entre diferentes aplicaciones, no tener que salir al navegador, sino dentro de Teams, que es lo que regularmente ahora utilizamos. Frecuentemente puedo venir a trabajar esas soluciones y esta construcción de aplicaciones. Entonces, de igual forma, acá vamos agregando, ¿verdad? En este caso, las opciones que estoy construyendo para esta aplicación que queremos trabajar. De igual forma, sin salir de Teams, estoy trabajando con Power Apps. Perfecto. De igual forma, podemos construir desde acá un escenario. En este caso vamos a trabajar una actividad en un calendario y vamos a generar un nuevo workflow, ¿verdad? Para poder generar esas reuniones one-on-one. Si ven, podemos ver las diferentes opciones que tenemos para construir esos nuevos flujos, ¿verdad? Ya predefinidos y los que ya tengo construidos, ¿verdad? Que puedo llegar a tener.
Y de igual forma, cómo podemos trabajar con la parte de los agentes virtuales dentro de Teams. De hecho, uno de los canales que utiliza el agente virtual es Teams. Podemos tener conexión con diferentes canales, por ejemplo, Messenger de Facebook. Podemos llegar a tener también conexión con WhatsApp, ¿verdad? Entonces ahí podemos generar esos diferentes canales de comunicación con los ciudadanos. Y acá vemos también cómo se está haciendo la prueba del bot y, ¿verdad?, cómo lo podemos trabajar. Hay procesos y, por ejemplo, acá yo recuerdo, digamos que anteriormente agendar un espacio o reservar ese espacio, ¿verdad? Y más ahora que tenemos que utilizar un límite de personas que vayan a participar o que vayan a estar. Todos esos tipos de escenarios se pueden optimizar con este tipo de plataformas. De igual forma, ¿verdad? Trabajamos con los desarrolladores más avanzados. Acá presentamos, ¿verdad?, que si tenemos desarrolladores más avanzados y Power Platform, básicamente no tendríamos límites. ¿Por qué? Porque podamos iniciar con la base, perdón si se ve muy oscuro, espero que puedan leer la información, la base de Power Platform, que es lo que hemos venido conversando, Power Apps, Power Automate y agentes virtuales y Power BI para el análisis. Agregar ya también algunos servicios de Azure como Logic Apps, como Cognitive Service, ¿verdad? Y luego también, ¿verdad?, otra opción de Data Service, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, dependiendo del nivel que nos encontremos, ir escalando dentro de la solución y de la plataforma, generando una optimización en los procesos del día a día de cada una de las instituciones? Haciendo una visión a un muy alto nivel, esa es un poco la información que queríamos compartirles el día de hoy. Le doy el pase a... Estoy viendo si está por acá. A Eduardo. Ya veo que está por Sí, acá. ahí tenemos a Eduardo en la sala. Gracias, Eduardo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Aprovecho aquí para compartir mi pantalla. Regálame un segundo. Creo que es acá. Ya. Allí me confirman cuando ya se vea. Listo, ya se ve la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, comentarles rápidamente, digamos, en este espacio hoy, un poco cómo Microsoft está viendo el uso de los datos, ¿ok?, de cara a esta nueva normalidad, por así decirlo, ¿ok?, y cómo a partir de los datos se están abriendo nuevos escenarios de uso, ¿ok?, que las organizaciones están aprovechando de manera efectiva. Todo esto parte, y como lo han venido mencionando mis compañeros, de lo que es ese uso de la información y la retroalimentación ahora en un contexto digital, donde busco primero poder capturar todo ese feedback, impresiones, métricas, ¿ok?, de cómo mis servicios, mis productos, mis procesos, digamos, están siendo evaluados, están siendo utilizados, y con ese input, ¿ok?, yo poder generar las nuevas, digamos, ajustes, estrategias, sobre todo hacer ajustes tempranos, ¿ok?, con base en esa retroalimentación que me permita ir rápidamente a posicionar nuevamente esos servicios, esos procesos que estoy ofreciendo. Este ciclo hoy en día se ha vuelto algo estratégico para las organizaciones, donde la idea es poder manejar ese ciclo continuamente y que permita en todo momento a la organización poder ajustar sus procesos, servicios, productos de la forma mucho más efectiva. Esto al final se transforma en el uso de los datos, ¿ok? Datos que las organizaciones históricamente han venido recopilando. En el caso de cuando hablamos de sector gobierno, es mucha la información en diferentes ámbitos que históricamente se va capturando, y allí cuando decimos, bueno,
bien, necesito darle un uso mucho más concreto y sólido y aprovechar estos datos que ya tengo desde hace ya un buen tiempo. Pero entonces al momento de ir a utilizar esos datos, ¿ok?, es donde empiezan a salir los retos, ¿no? Retos como, por ejemplo, me doy cuenta de que la información la tenemos regada en diferentes sistemas, diferentes formatos, en diferentes, por supuesto, en diferentes instituciones. Y ahí es donde entonces digo, bueno, si yo necesitase tener vamos a llamarlo así, una vista 360 operacional de algún servicio, de alguna iniciativa, de un tema crítico, ¿cómo hago para juntar todas esas piezas, ¿no? Y que esto sea sostenible en el tiempo? Hoy en día, uno de los retos, sobre todo que ya se ha convertido también en parte de esa normalidad, es el tema de los formatos para los datos. Antes hablábamos de que la mayor parte de la información se generaba en físico, ya luego se venían procesos donde se buscaba ya sea digitalizar o transcribir lo que estaba en físico, ahora digamos a un formato digital, pero ya hoy en día hablamos de ir un poco más allá, donde no solamente hablamos de registros o de data tabulada, como puede estar en un Excel, como puede estar en una base de datos, sino que también ahora hablamos de imágenes, hablamos de documentos, ¿ok? Información que junta, se relaciona para diferentes tipos de procesos, ¿no? Y más adelante les voy a comentar algunos ejemplos de escenarios que hemos ido abordando, ¿no? Otro aspecto que por lo general salta en esos retos operacionales es el rendimiento y la escalabilidad, ¿no? Y este es un punto que siempre surge cuando vienen las eventualidades operacionales. Voy a poner un ejemplo. Cuando es momento de declaración del impuesto, va una cantidad de peticiones importantes en una ventana de tiempo específica, ¿ok? En ese momento la plataforma necesita escalar hasta donde sea necesario para que aguante todo ese procesamiento, pero algo muy importante, así como escala hacia arriba, porque estoy en ese momento de temporada, también pueda escalar hacia abajo y volver a la normalidad, ¿ok? Cuando ya no estoy haciendo un uso extensivo de esa plataforma. Hoy en día, cuando hablamos de escalar, básicamente vamos poniendo más servidores a esa solución. Sin embargo, ya cuando hablamos de que hemos pasado la eventualidad de uso, entonces nos quedamos con una infraestructura sobredimensionada esperando a la siguiente temporada o a la siguiente eventualidad. Y eso nos lleva a que mientras más servidores, mientras más infraestructura voy aprovisionando, por supuesto mi operación se vuelve más extensa, necesito considerar más elementos de alta disponibilidad para toda esta infraestructura y esto por supuesto empieza a consumirme mucho más tiempo de lo esperado. Otro aspecto que hoy en día se ha vuelto estratégico, ¿ok? Y se vuelve también complejo para muchas organizaciones, es el tema de la seguridad de los datos. Ya no hablamos de la seguridad de los datos en el sentido de quién puede entrar o no a un sistema, sino inclusive quién puede ver aspectos detallados de cada uno de esos datos. Como por ejemplo, no es lo mismo un usuario que pueda ver todos los datos de información del ciudadano a que según su rol solo puede ver determinados aspectos, por ejemplo, fecha de nacimiento o el documento de identidad o la dirección, ¿ok? Esos datos, al final del día, el objetivo es poderlos explotar, ¿no? Y cuando digo explotar me refiero a sacarle provecho. O sea, ya ahora que tengo toda esta cantidad de información histórica, ¿cómo me valgo de ella? ¿Ok? Para mejorar hacia adelante. ¿Ok? Ya sea para predecir, ya sea para poder considerar nuevos escenarios que faciliten la toma de decisiones, ¿no? Que es un aspecto clave. Y es un dato que
por lo general lleva un ciclo de vida, ¿no?, en ese uso de la información, desde momentos donde generamos esa data, vamos a llamarla transaccional, donde va ingresando entre todos los sistemas, que hoy en día se tienen habilitados, es una información que constantemente va ingresando, vamos consultando, vamos utilizando, inclusive para reportes operacionales, por ejemplo, de iniciativas gubernamentales. Es información que utilizo de primera mano, y está en constante uso. Esa misma información voy a buscar, digamos, habilitar a usuarios, para que exploten esa información. ¿Quién mejor que el usuario que conoce los datos para explotar de primera mano esta información, haciendo inteligencia de negocio, haciendo self-service BI, que básicamente es a través de herramientas de visualización o de análisis de datos, empoderar a esos usuarios para que ellos comiencen a hacer uso extensivo de esa información que ya conocen, Todo esto apuntando hacia lo que es, digamos, mejorar los procesos y la forma en cómo se utiliza la información en la organización. Otro elemento en el que utilizamos los datos dentro de ese ciclo de vida, es cuando hablamos de históricos. Vamos capturando información histórica, vamos almacenando esta información. Por lo general tenemos políticas de retención de los datos, donde, por poner un ejemplo, todo dato sensible de guardarse 10 años o de por vida. Sin embargo, a pesar de que existen políticas de retención, muchas veces ese dato va aterrizando en algún lado, pero sin, digamos, sin un uso claro, o un panorama claro de qué se va a hacer con ese dato histórico que estoy guardando, si es simplemente de respaldo por cumplir con una política, o si definitivamente me sirve para obtener algún tipo de insight sobre esa información. Y esos insights, es lo que le llamamos analítica avanzada. Ahora, como yo, a partir de ese historial de información que tengo, cómo comienzo a generar modelos, que me ayuden a tomar decisiones considerando ese historial, manteniendo presente ese historial de información, y que esos procesos analíticos que pueda estar construyendo ahora me permiten tomar decisiones mucho más sólidas, utilizando o teniendo presente toda esa información histórica, para tomar decisiones a futuro. Y esto nos lleva inclusive a un paso más adelante, donde es básicamente poder hacer uso de esos datos en tiempo real. Y por ponerles un ejemplo, un escenario donde esto se considera mucho cuando hablamos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, desde que una persona ingresa al país, ya se tiene, digamos, un registro internamente en lo que es dentro de la ciudad. Yo necesito tener, digamos, a mano la información de de todas esas personas que van ingresando al país. Entonces, con esto se establecen dashboards, de cantidad de personas. De hecho, de cara a estos temas del COVID, muchos agentes gubernamentales han buscado poder tener lo más actualizado y en tiempo real posible cómo es ese movimiento de entrada y salida de personas. Esto un poco para poder cruzarlo con los picos de contagios que se van dando, y poder tomar acciones relacionadas a esto, ¿no? Entonces, todo esto son acciones que por lo general hacemos a partir de la exploración del uso de los datos, ¿no? Para eso, Microsoft plantea diferentes servicios a través de su nube, a través de Azure, donde lo que buscamos es facilitar, la creación, la implementación, el uso y la administración
de esas soluciones, no solamente de aplicaciones, sino también de uso del dato, ¿okay? Ya sea para su análisis, para su exploración, sino también para ahora hacer un uso extensivo, un poco más allá, de manera inteligente de esos datos, ¿okay? Esto siempre pensando en una jornada, digamos, en un camino, tal vez vamos a llamarlo bastante conocido y probado, donde muchas veces las organizaciones parten de la evaluación, ¿okay? de determinados casos de uso, ¿okay? Para comenzar a implementarlo en soluciones en nube, luego migrar el escenario y ya luego optimizarlo, ¿no? Darle un poco de tuning a cada uno de esos procesos. Estos procesos o estas soluciones que hoy en día están en la nube, hay de todo tipo. Hay desde, por ejemplo, soluciones de factura electrónica, ¿okay? Para capturar todos esos comprobantes en tiempo real, ¿okay? Hasta analítica avanzada para temas de salud, ¿okay? Entonces, todo esto para que tengan como una idea de hacia dónde se abre el panorama, ¿okay? Cuando habilitamos soluciones en la nube. Particularmente, la nube en este caso nos va a ayudar, ¿okay? Primero, con un aprovisionamiento muy rápido de los componentes que necesitamos, ¿ok? Sobre todo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, donde a los gobiernos les ha tocado generar soluciones estratégicas a muy corto plazo, donde, por ejemplo, se ha tenido que habilitar muchos formularios para que las personas se registren o saquen cita o reporten algún tipo de caso. Todo este tipo de escenarios, la nube facilita con herramientas disponibles la construcción y mantenimiento de estos, vamos a decirlo así, de estas soluciones, ¿no? Ahora, dentro de nuestra solución de nube, en este caso Microsoft Azure, contamos con más de 1000 funcionalidades, ¿okay? De diferentes tipos, que nos va a permitir desde, como les digo, desde la construcción de una aplicación web, de un sitio web, ¿okay? Hasta una solución avanzada de analítica, de exploración de datos, de predicción de datos, ¿okay? Todo esto dando soporte a diferentes tipos de tecnologías, ¿okay? No nada más tecnologías Microsoft. La idea es que justamente podamos enriquecer, ¿okay? Y las organizaciones puedan enriquecer esas soluciones, no solamente con las tecnologías que ya utilizan hoy en día, sino también valiéndose de las capacidades de escalabilidad que le puede dar la nube. Y dentro de esa jornada de cuando hablamos de ir a la nube, ¿okay? Partimos siempre con soluciones que tenemos en tierra hoy en día, ¿okay? Donde inicialmente migramos procesos y los llevamos buscando la mayor compatibilidad posible. Lo que hacemos es como mudar virtualmente, por así decirlo, esos servidores que tenemos en tierra, ahora tenerlos en nube y ya luego comenzar un ciclo de modernización, ¿ok? En ese ciclo de modernización es donde comienza inclusive a verse aún más la flexibilidad y el potencial, ¿ok? De cuando tenemos esas soluciones en nube, ¿no? Y específicamente para el tema de los datos, ¿ok? Por lo general, dentro del uso de la información, tenemos un ciclo, ¿okay? Un ciclo de vida por donde pasa la información, ¿no? Primero esa información la capturamos en diferentes sistemas, en diferentes puntos, ¿okay? Pero para luego comenzar a hablar de analizar esos datos, ¿okay? Necesitamos de alguna forma juntar esa información, ¿okay? Entonces, siempre vamos a tener un proceso de ingesta de esos datos que me va a permitir llevar esos datos a un punto donde yo los voy a poder explorar, donde voy a poder tener control y gobierno de esa información. Algo que es muy crítico cuando hablamos de información sensible, ¿okay? Es necesario tener gobierno de esa información.
quién consume esa información, quién la utiliza, quién tiene acceso, cuáles son datos sensibles, qué datos necesito proteger un poco más. Por esto, siempre planteamos soluciones como lagos de datos, donde pueden tener todo ese control asociado a los datos que ahí están, digamos, aterrizando, ¿ok? Y es un dato que poco a poco se puede ir madurando para ahora sí entregar información a todos esos requerimientos que se necesitan. Por ponerles un ejemplo, no sé cuál es tal vez el nombre que utilicen en Guatemala, el padrón electoral, o vamos a decirlo así, lo que vendría siendo la base de datos de ciudadanos. ¿Okay? Esto es una información que la verdad es que es única. ¿Okay? Y muchas veces sucede que al final cada institución va levantando como una especie de base de datos de ciudadanos en función de las interacciones que ha tenido el ciudadano. Sin embargo, eso causa discrepancias como, por ejemplo, en una base de datos aparezco con una dirección porque a lo mejor tuve ese primer contacto allí, luego en otra base de datos aparezco con otra dirección o con otro empleo, o a lo mejor inclusive esa otra base de datos no tengo registrado dirección. Entonces, mientras tenemos la posibilidad de descentralizar ese tipo de información crítica, entonces ahora podemos dar un nuevo nivel de uso de esa información, ya sea porque voy a compartir con otros entes de gobierno, perdón, o ya sea porque voy a facilitar la consulta de esa información a entes externos, por ejemplo, bancos, o por ejemplo, información que comparto con entes de gobierno en otros países. Todo esto bajo un punto de vista centralizado que a ustedes les va a permitir tener control de la información que generan como gobierno. Para esto, y no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente como un poco se lleven una idea, dentro de nuestra plataforma de nube contamos con diferentes componentes, tecnologías que van a facilitar los distintos escenarios de uso de la información. ¿Okay? Escenarios que en todo momento, digamos, la organización define el nivel de seguridad que quiere aplicar a esos datos. Siempre salta como la duda, bueno, si yo tengo los datos en la nube, ¿cómo queda el tema de seguridad? ¿Quién puede ver esos datos? Dentro de Azure, no solamente hay una seguridad, vamos a decirlo así, por defecto, que se plantea para todo el uso de los componentes, sino que también yo como organización puedo agregar más capas de seguridad a esa información y a todos los componentes que ahí utilice. Entonces, ya no solamente hablamos de quién puede entrar o no a ver el dato, sino que también podemos hablar de clasificación de datos sensibles, podemos hablar de enmascaramiento del dato, podemos hablar de encriptación del dato. ¿Ok? Y esto, este tipo de herramientas y componentes nos llevan a escenarios ya hoy en día tradicionales para el uso de la información, como son todo lo que es el Big Data. Básicamente el Big Data, ya cuando empezamos a tener grandes volúmenes de información, buscamos de manera efectiva explotar esos datos. ¿Okay? Y de hecho, mientras más grande es ese volumen de información, mucho más enriquecedor son los procesos y los análisis que de allí salen. Esos análisis muchas veces intentamos hacerlo a través de ciencia de datos, a través de Machine Learning, donde no solamente hacemos o buscamos hacer análisis descriptivos, ¿okay? Que es entender el dato tal como viene, sino también predictivos. Saber, bueno, qué podría suceder a partir de todo este histórico, qué podría estar sucediendo. ¿Okay? Y en algunos casos, inclusive, podemos estar hablando de análisis prescriptivo, donde podemos inclusive tipificar determinados comportamientos y con base en eso, ya de una vez obtener
sugerencias de acciones que se pueden hacer para mitigar esos sucesos, ¿no? Y como les comentaba anteriormente, ir ahora un paso más adelante de poder hacer uso de la información en un contexto de tiempo real, ¿ok? Ahora bien, con todo el uso de la información, ¿ok? Y todos los escenarios que de allí pueden decantar, ya sea tanto desde un punto de vista operacional o transaccional, ¿ok? Como puede ser ingestas de facturas electrónicas o de solicitudes ciudadanas o de análisis de información de comportamiento, de cantidad de personas hospitalizadas, patologías comunes por temporada. Adicional a todo esto, por arriba de esto podemos habilitar opciones de inteligencia artificial para enriquecer aún más el uso de esta información, ¿ok? Y básicamente Microsoft para esto ve como 3 caminos comunes de uso. Por un lado, aplicaciones conectadas, donde, por ejemplo, acá habilito todo lo que pueden ser chatbots, ¿ok? Y abrir una nueva experiencia de comunicación con los usuarios, ¿ok? O en este caso con el ciudadano. Por ponerles un ejemplo reciente, acá en Costa Rica hemos ido trabajando de la mano con diferentes instituciones de gobierno para ayudarlos en lo que es la implementación de chatbots, ¿okay? Que permitan, digamos, bajar un poco el volumen de consultas y peticiones que por lo general se va atendiendo muchas veces presencial, ¿okay? En las instituciones de gobierno, y con estas soluciones de chatbots empezar digamos, a atender esa primera, vamos a decirlo así, esa primera parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Hacia los ciudadanos. Y ahora pasando como a un siguiente nivel, ya no es solamente preguntas y respuestas, como por ejemplo, bueno, ¿dónde me queda el centro de atención más cercano? ¿Cuál es el horario de atención? ¿O qué requisitos aplican para determinada solicitud? Sino que ahora vamos un poco más allá con esos chatbots, ¿ok? Los llevamos ahora a un concepto, o a un contexto, mejor dicho, transaccional. ¿Qué significa esto? Que ahora el usuario pueda, y por poner un ejemplo, a través de su número de identidad o una información que le pida el chatbot, ¿ok? Ese chatbot pueda conectarse con sistemas de la institución y dar respuestas ya un poco más sólidas. Por ejemplo, ¿cuál es el estatus de mi petición? Mi usuario está bloqueado, ¿cómo lo desbloqueo? O qué requisitos necesito para registrarme en determinado programa. Y que entonces por el chatbot no solamente se le diga cuáles son los requisitos, sino que se le dé la oportunidad de adjuntarlos ahí mismo a la conversación. Que eso viaje directamente a lo que son los sistemas, ¿ok? De la institución. Y ahí es donde cae la parte del knowledge mining, ¿ok? Que es ahora, con toda esa información que estoy capturando, esa nueva forma de capturar información, ¿cómo la exploto? ¿Ok? Ya no solamente hablamos de un formulario en un sitio web, sino también cómo junto ese formulario o esa planilla en físico, cómo aprovecho ese contenido que viene en ese documento o en esa imagen, ¿ok? Y extraigo información para hacerlo parte de algún proceso. Y por ponerles un ejemplo rápido, ¿okay? Que digamos en varios países se ha estado trabajando en esto, es la validación de los documentos de identidad. Entonces, por poner un ejemplo, hay bancos, ¿okay? O instituciones financieras donde, por ejemplo, si yo voy a abrir una cuenta, me solicitan una serie de información, entre ellos, por ejemplo, copia de mi documento de identidad, ¿okay? Entonces, no es solamente tener para esta institución financiera la copia de ese documento de identidad, sino que ellos primero puedan validar a través de inteligencia artificial, a través de procesos automáticos, puedan validar que en efecto eso que yo estoy entregando es un documento de identidad válido, ¿ok? Ya sea por el formato, por
vamos, por todos los detalles que trae o debe traer el documento de identidad. No solamente esa parte, sino que también extrayendo la información que está allí, no solamente lo escrito, ¿okay? Como puede ser, bueno, mi número de documento de identidad, irlo a consultar a ver si es verdad que existo, ¿okay? Como persona, sino que también hacer comparación con la fotografía, ¿okay? Entonces, bueno, esta persona dice ser Eduardo Sojo, en efecto, hay un Eduardo Sojo registrado, pero también yo pueda comparar la fotografía que yo tenga almacenada versus la que estoy entregando para ver si aún así estoy hablando de la misma persona, ¿no? Entonces, hasta ese nivel se puede llegar y eso lo logramos con una serie de servicios cognitivos, como les llamamos, que me van a permitir abrir nuevas capacidades, ¿okay? En las soluciones que desarrollo. Capacidades que pueden ser para reconocer imágenes, reconocer texto, reconocer inclusive el habla. Por ejemplo, como instituciones de gobierno queremos ser más inclusivos, ¿okay? En nuestros sitios web, por ejemplo, podemos valernos de servicios cognitivos para traducir automáticamente mensajes importantes, por ejemplo, a la nación, ¿ok? O no solamente traducir, sino también facilitar el audio, ¿ok? De algún comunicado que, por ejemplo, esté escrito. Entonces, una persona que, por ejemplo, tenga alguna discapacidad visual, tenga la oportunidad de escuchar el mensaje, ¿ok? O al revés, una persona que tenga algún tipo de discapacidad auditiva y estoy compartiendo una información multimedia, tenga la oportunidad de leer esta información, ¿no? Entonces, hay diferentes escenarios que se pueden ampliar y que fácilmente abren lo que es la nueva, vamos a decirlo así, la nueva era del uso del dato y cómo lo capturo, ¿okay? Que perfectamente los servicios cognitivos nos da esa capacidad, ¿no? Y por poner un ejemplo súper rápido, voy a cambiar aquí de pantalla, ahí está. Al final del día, toda la información, mucha de la información que manejamos, necesitamos visualizarla, ¿no? Y poder tener ya sea tableros de control o cockpit, como muchas veces los llaman, o sea, tableros de control que me permitan ya sea ir agrupando información, no de manera estática, ¿okay? Que de repente diga, bueno, estoy viendo la foto de hace 2, 3 días atrás, sino que yo tenga la posibilidad de ir refrescando esta información frecuentemente y que me permita también, ¿okay? Hacer, digamos, un drill down, ¿okay? Ir a más detalle de esa información en tiempos bastante cortos o sea, digamos, en periodos bastante cortos de tiempo, donde tenga facilidades como, por ejemplo, bueno, ir a filtrar la información dinámicamente o inclusive si estamos hablando tenemos acá, vamos a poner ejemplo, un reporte con indicadores generales del país, ¿okay? De repente el gobierno central tiene acceso y puede ver toda esta información, la pintura completa de todo el país, pero si yo esto se lo entrego a un gobierno local, este mismo reporte, ¿okay? Con la facilidad de lo que son las políticas de acceso a la información, podrían estar viendo exactamente el mismo reporte, pero solamente con la información que les podría aplicar según su nivel de acceso, ¿no? Y para terminar, quería comentarles algunos escenarios. Bueno, voy a pasar esta parte muy rápido. Todas estas soluciones que velozmente les he ido comentando es considerando que existen diferentes roles que hacen uso del dato. ¿Okay? No solamente roles técnicos como programadores, sino también, y un poco lo que comentaban en la presentación anterior, esos citizen developers o citizen data science,
que básicamente son, muchas veces vienen de usuarios de negocios que tienen muy buen conocimiento de la información, ¿ok? Y han ido, vamos a decirlo así, apoderándose de la tecnología para mejorar ese uso del dato que han venido haciendo, ¿ok? Me muevo velozmente para los casos de uso, ¿ok? En general, donde hay casos de uso, automatización de procesos, un poco lo que ya hemos venido comentando. Yo podría automatizar, por ejemplo, solicitudes que se envíen a un correo electrónico, ¿ok? De alguna institución en particular. Entonces, poder hacer procesos automáticos donde cada vez que llegue un correo electrónico con un adjunto, yo pueda analizar ese adjunto, ¿ok? Si es un formulario, determinar de qué es el formulario, y a partir de allí, ya sabiendo de qué es el formulario, disparar el proceso correspondiente para que ese formulario se procese, haciendo uso de servicios como, por ejemplo, Form Recognizer, que me va a permitir extraer todo lo que está en el formulario y ahora inyectar esta información a los sistemas correspondientes, hacer las notificaciones necesarias e ir pasando esa información en ese flujo que seguramente ya ustedes tienen definido y es el que, digamos, hoy en día podrían estar llevando. Esto, para que tengan una idea, esto se está haciendo en instituciones financieras, esto se está haciendo en instituciones de gobierno, sobre todo donde hay muchas solicitudes o se reciben muchas solicitudes de la ciudadanía, ¿ok? Y para evitar temas de contacto, ¿ok? Ya sea con papel o cercanía con las personas, se ha ido automatizando este tipo de procesos lo más que se pueda para que haya un flujo continuo y no se pierda debido a la contingencia, no se pierda esos servicios que se le ofrece al ciudadano. Lo otro es escenarios de captura de información avanzada. Como les digo, por ejemplo, en el caso de planillas y formularios, ustedes podrían facilitar formularios o planillas para que los usuarios lo descarguen de un sitio web, lo completen y lo envíen en digital. Pero la idea es que en ese envío digital, no forme parte de la cola que le va a caer de documentos a alguien que tenga que, digamos, transcribir parte de lo que esté allí, sino que más bien esa información sea extraída automáticamente, para que pueda ser utilizada por algún sistema o alguna evaluación que ustedes puedan hacer. Monetización del dato. Básicamente, toda la información que manejamos, vamos, tiene un valor, ¿ok? No necesariamente en el escenario literal donde yo vendo el dato, sino más bien qué tanto maximizo el uso de ese dato, ¿ok? Y yo como organización, ¿qué representa para mí? O sea, ¿qué gano cuando empiezo a sacarle mayor provecho a ese dato? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo ese dato histórico para hacer, por ejemplo, análisis de patrones de comportamiento en la factura electrónica, seguramente voy a empezar a tener procesos que me van a permitir detectar escenarios, por poner un ejemplo, de evasión de impuestos o de algún tipo de casos sospechosos en la facturación. Y al final eso se traduce, digamos, en dinero que se recauda y que a lo mejor deja de percibirse en este momento, ¿no? Entonces es un poco cómo el dato me ayuda a maximizar mis procesos y, por supuesto, eso generarme un valor, ya sea monetario o como parte de mis procesos. Esto, por supuesto, acompañado de una exploración y explotación del dato. No es nada más el dato como para consultar puntualmente, sino también ahora para hacer cruces mucho más avanzados que me faciliten esos escenarios de analítica avanzada, esos escenarios de predicción y prescripción. Un poco lo que les comentaba, hacer uso del dato para hacer análisis de patrones de comportamiento, o para hacer análisis predictivos o análisis digamos, de clusterización, donde, por ejemplo,
se pueda determinar y digamos, con este tema del COVID, determinar escenarios donde se puedan identificar las zonas donde más hay contagios y en función de eso poder predecir para determinar qué tantos recursos o insumos médicos hay que repartir entre las diferentes instituciones médicas, ¿no?, que están en el país. Y igual, predicciones de comportamiento. O sea, el uso del dato a todo nivel siempre me va a permitir ya ahora tomar esta información en cuenta, ¿ok? No solamente para saber qué pasó, sino que también en función de eso poder determinar qué podría estar pasando y cómo podría estarlo resolviendo. Es un poco lo que traía para hoy. Si tienen dudas, consultas, por acá a la orden. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, muy amable. La verdad es que creo que muy importante todos los mensajes que nos dieron sobre la tecnología y cómo se usa con ejemplos muy concretos. Yo voy a robarles 5 minutos simplemente de su tiempo para tratar de cerrar un poco el tema. Yo sé que ya nos estamos pasados de la hora. Si nos permiten acompañar, si nos acompañan, perdón, 5 minutos más solo para hablar de algún par de temas. Y esto lo prometo que va a ser súper rápido. Quería hablar un poco de qué pasará hacia adelante. Y quería darles una visión un poco más planeada, pero estuve ajustando un poco la presentación. Me quiero tardar simplemente 3 minutos. Obviamente van a haber muchos cambios, ¿no? Es lógico pensar que muchas de estas tecnologías van a impactar no solo, obviamente, los negocios actuales, sino incluso los puestos de trabajo. Y creo que ahí todos como sector gobierno, sector industria, etcétera, tenemos un compromiso muy grande para poder capacitar a las nuevas personas que están entrando dentro del, digamos, a ser económicamente activas, así como a las que ya estamos en este mundo. Creo que ahí hay mucho que entender. Obviamente hay que entender que muchos de los hábitos van a cambiar, es decir, muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados van a transformarse y obviamente van a aparecer nuevas necesidades en este entorno, ¿no? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque de cara a esto tenemos que entender un poco cuáles son las tecnologías que van a triunfar. Y posiblemente más adelante en las charlas que vienen después de esta vamos a hablar un poco más de esto. Hay mucha información que se está generando. Esto es un poquito del Buró de Tecnología, en donde se habla un poquito de las tecnologías sin contacto que están surgiendo, en donde obviamente se habla ya de una low touch economy, en donde hablamos, por ejemplo, de todas las tipo de tecnologías que van a surgir sin contacto. Ya algunos usamos tarjetas que tienen chip y que ya no queremos ni siquiera que toquen la tarjeta, pero es importante ese tipo de reflexiones para entender un poco hacia dónde va esto. También es importante entender cómo es que no solo las tecnologías que tanto Silvia como Eduardo nos contaron van a cambiar un poco el mundo, sino incluso cómo esta situación va a cambiar la conducta y el comportamiento del ciudadano, de los consumidores, de los trabajadores, de los estudiantes, etcétera. Y ahí tenemos que entender un poquito. Y podemos ya ver este es un estudio que hizo la gente de Ernst & Young y habla un poco de cómo cambiamos nuestros hábitos de consumo. Yo hablaba del streaming, Silvia nos ponía un ejemplo de cómo esto cambia totalmente, cómo los niños de ahora cambian un poquito su entretenimiento, ¿no? Parece curioso, mis hijos, por ejemplo, casi ya no ven fútbol en vivo, solo uno de ellos, el resto solo lo ven repeticiones y solo ve resúmenes, por ejemplo, me parece súper curioso. También como ahora ven en streaming juegos en línea, ¿no? Es algo que a mí me parece, al inicio me parecía un poco aburrido, pero ya entendiendo un poco cómo esto se mueve, la verdad es que cuando uno ya lo empieza a entender es bastante interesante y obviamente cómo se está integrando esto dentro de esa industria en particular, pero así como es hay un montón que van a cambiar. Una reflexión final, todo esto es posible gracias a la nube. Si la nube no existiera, y por eso decidimos hablar de nube como un habilitador, si la nube no existiera, la verdad es que todo esto sería, no quiero decir imposible, pero altamente improbable que suceda en el nivel que sucede ahora. Pero obviamente no cualquier nube, tiene que ser una nube híbrida que nos permita enlazarnos con lo que ya tenemos, que sea productiva, inteligente y confiable. Y cuando hablo confiable no significa simplemente que esté arriba, sino que sea segura, ¿ok? Un poco de reflexiones finales, y creo que esto cae muy como anillo al dedo porque estamos aquí en un segmento en donde un sector donde somos súper, digamos que de alguna forma conscientes de esto, es que existe la brecha digital. Vamos a tener que trabajar juntos, industria, tecnología, industria privada y gobierno para cerrar esta brecha digital, pero también para cerrar la brecha
generacional, ¿no? Son dos de las brechas que se están abriendo y es importante. Y quizás con esta foto yo lo que quería reflejar es un poco es cómo consumimos la tecnología, no solo a nivel de las capacidades que tenemos, un poquito aquí arriba, de quiénes la pueden consumir y quién no, que eso es importante que las habilitemos, sino también cómo nos enlazamos cada vez más con las generaciones que posiblemente tengan un choque con esta tecnología, porque no es sencillo, no es sencillo. Para cerrar, quisiera dejarles una reflexión que obviamente tenemos que avanzar en cuanto al uso de tecnología, pero sin dejar ningún segmento atrás. Y aquí creo que como segmento gobierno, como sector tecnología, la industria privada, debemos todos trabajar para que esto salga adelante. Las tecnologías nos van a habilitar, pero solo en la medida que le demos acceso cada vez más a todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es sumamente importante, sumamente relevante y creo que tenemos ya como guatemaltecos una misión aquí que cumplir. Así que sin más, para los que bueno, yo dejé mi foto para el final, para los que quieran seguir en contacto con nosotros, tanto Silvia como Eduardo compartieron su correo, este es mi correo electrónico, también si toman una foto al código que está ahí, los lleva a mi página de LinkedIn para que sigamos la conversación por ahí, por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por si quisiera tratar algún tema en particular. La verdad es que muchas gracias por su tiempo, perdón que nos pasamos un poco, pero cuando uno habla de estos temas como que se emociona y quiere estar seguro que el mensaje caiga bien. Así que muy agradecidos por su tiempo, también por haberse quedado aquí un poco más con nosotros. Estuve viendo el chat y no vi ninguna pregunta, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta ahora, pues sí, yo no tengo ningún problema con quedarnos aquí un poquito más de tiempo. Si no, pues aquí dejamos la presentación. Gracias a Silvia y a Eduardo que nos acompañaron hoy y esperamos que nos acompañen más adelante en otras presentaciones. Así que sin más, no sé si quiere cerrar, Daniel. Sí, muchas gracias. Estaba revisando también acá en el chat, pues solo hay agradecimientos. No hay, bueno, por acá nos aparece una duda de Duque. Dice, ¿qué herramientas utilizo para su presentación? ¿Cuál presenta? La mía. Sí, la pantalla de fondo. No, yo no uso una pantalla verde, es curioso, pero yo uso una cámara especial, uso una cámara de Xbox, porque sí es muy complicado conseguir un fondo verde, ¿no? Y los fondos verdes típicamente necesitan algo adicional. Esto es simplemente Teams. Lo que utilizo yo, les voy a mandar la foto solo para que la vean más adelante. Es una cámara de Xbox que está conectada vía USB de hecho, si yo abro mi cámara, me van a ver totalmente normal. Estoy en una sala normal. La cámara de Xbox es la que hace vamos a ver si hago aquí algo interesante. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, así rapidito. Pero si abro mi cámara de video, me ven ahí y ahora me ven embedido, ¿ok? Si se dan cuenta, no tengo nada atrás. La cámara de Xbox es la que hace la magia de poder, detecta quién soy yo, o sea, detecta todo y con eso no necesito nada más que la cámara y la puedo poner donde quiera. Entonces, y la ventaja que tiene esto es que también soporta, por así decirlo, más personas. Entonces, es un juguete interesante. Por ahí luego les mando la foto para que vean que es una cámara de Xbox. De hecho, ahí me vuelven a ver normal, no me ven en medio. Sí, interesante. Pues no sé si alguien más tendrá alguna duda, pues puede levantar su mano también y puede hacer su pregunta sin ningún problema. Sí, no veo ninguna mano levantada. Creo que sí aparece ya alguien por ahí, ¿no? No, alguien que nada más en un comentario. Pues miren, la verdad es que nuevamente, y aquí me reitero, muy agradecidos por la oportunidad de hoy, que nos dan hoy de estar aquí con ustedes. Creo que este es el inicio de lo que pueden ser muchas charlas. Decidimos arrancar así con una charla un poco más reflexiva porque creo que nos da espacio a luego entender cómo las tecnologías calzan en cada uno de los horizontes que estamos pasando. Si uno lanza la tecnología per se, lo que cuesta es un poco entender en dónde calzan y cómo las uso. Y la verdad es que lo que queríamos ahora es abrir un poco el horizonte y las charlas ya que vienen más adelante ya tendrán un poco más de fondo tecnológico, siempre tratando de conservar la parte académica, si le queremos llamar así, más ejemplos concretos que creo que es lo que aterriza mucho las ideas.
y como les digo, feliz de continuar la conversación vía LinkedIn, vía chat, ya tienen nuestros correos, así que muy súper abiertos a seguir por ahí la conversación. Ok, muchas gracias. Igual, pues agradecemos la participación del ingeniero Eric Estuardo Sojo y Silvia Chávez por compartirnos estas soluciones y orientarnos sobre los servicios que tienen disponibles. Queremos también un agradecimiento especial por el apoyo de Ingrid Anabela Cabrera, todo el equipo también de Microsoft que nos apoyó en la logística para que pudiera ser posible este webinar. Es de mucha importancia este aporte que hacen a la comisión y pues a la población en general. Queremos enviar un agradecimiento especial a todos los que nos acompañan en nuestros webinars, en los eventos de cada semana. Para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, GAE, es un gusto el poder contar con la participación en los miércoles de webinar. El objetivo principal de estos eventos es crear una cultura de educación tecnológica en las diferentes instituciones del Ejecutivo y en la población en general. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Comisión GAE Espacio Oficial en nuestras redes sociales. Y les recordamos que la grabación de este webinar se estará subiendo en la cuenta de YouTube para que puedan volver a escucharla. Y pues de parte de la comisión deseamos que se encuentren muy bien. Les estaremos compartiendo nuestras siguientes invitaciones para que nos acompañen las siguientes semanas. Y como siempre les estaremos indicando ahí los siguientes eventos que tendremos. Estamos muy agradecidos por la participación y les deseamos que tengan un excelente día y excelente semana. Hasta la próxima. Gracias a todos. Feliz miércoles. Muchas gracias. Feliz día a todos.